Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, porque cada día podemos tener el privilegio maravilloso de adorar y honrar tu nombre, de alabarte junto con nuestros hermanos en todo este planeta, Señor, que hoy se reúnen alrededor de ti, para aprender de ti, Señor, a conocerte, a respetarte, Señor, y a levantar el loor como cuerpo que somos, como tu iglesia santa que proclama tu nombre en todo lugar, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que tú nos sigas edificando por medio de tu palabra en este día, que podamos nosotros sentir cómo tu luz ilumina nuestro corazón, nuestras almas, Señor, cómo tu verdad se arraiga en nuestras mentes, Dios mío, y nuestra fe se fortalece. Gracias, Jesús, porque tú has dicho que vas a terminar la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Vamos a Juan, capítulo 4. Semana pasada concluimos con una serie cumpliendo toda justicia. Lo relevante, lo importante, sobre cada palabra que el Señor nos deja estipulado en la Biblia. Mirar cada verdad escrita, sumergirnos en la profundidad de las palabras para conocer más a detalle todo lo que está allí. Juan 4, versículo 1, leo la Nueva Biblia Viva. Si usted pues no ha mirado esta maravillosa serie, pues le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube, Ministerio Sembradores de Vida, y ubique la serie. Ahí va a tener los videos y los va a tener también agrupados por serie. Suscríbase, comparta para que otros salgan edificados y sea notificado usted cuando se suban los videos nuevos. Jesús 4, versículo 1, leo la Nueva Biblia Viva, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús y no él mismo. Cuando Jesús se enteró, salió de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Este se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Bien, hasta ahorita pues es un relato bastante conocido. Jesús va de una ciudad a otra y en el trayecto pues hace una parada temporal para descansar y reabastecer, como cuando hoy día usted va de una ciudad a otra ciudad y en la carretera pues usted se para en un grifo, en una gasolinera, en una bomba, como usted le diga, y aprovecha para ir al baño, para estirar las piernas, y otros van para comprar algunos suministros. Básicamente este es el mismo panorama. Pero en eso que Jesús está descansando, llega una mujer de Samaria a sacar agua. Porque recuerda que el punto acá es el pozo de Jacob. Es un pozo emblemático por lo que representa. Y Jesús le dijo a esta mujer, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si usted no lo sabe, pues los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Y por lo tanto, pues ellos lo veían con desprecio por esa razón. Y por lo tanto había esa hostilidad entre judíos, más que todo de los judíos hacia los samaritanos. Y esta mujer se sorprende porque nota que Jesús es judío y no solo le habla, sino que le pide que le sirva agua. Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, ¿serías tú la que le pediría agua a él?
y Él te daría agua que da vida. Evidentemente mi Señor sabía muy bien cómo captar la atención de las personas y cómo abrir su corazón y sus oídos a las palabras de sabiduría y de vida eterna que Él tenía. Y la mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo me vas a dar agua que da vida? Ella creía que todavía se estaba refiriendo al pozo de Jacob. Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo y de aquí bebía agua él, sus hijos y su ganado. ¿Acaso eres tú superior a Jacob? O sea, la mujer no estaba entendiendo completamente a Jesús y hasta cierto punto estaba malinterpretando a Jesús, porque hasta creía que estaba siendo arrogante y soberbio. Todavía ella creía que él mantenía hasta cierto punto este grado de menosprecio, porque entonces los judíos se creían superior a los samaritanos porque, entre comillas, eran puros, eran la raza pura. Y ella creía que todavía Jesús, con estas palabras, estaba siendo arrogante para con ella. Y Jesús respondió: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahora Jesús usa la alegoría, usa el pozo para hablarle a esta mujer de una verdad espiritual. Los pozos tienen un manantial que es de donde fluye el agua y no se seca. Por lo tanto, pues si usted toma en cuenta de la época de Jacob a la época de Jesús, hay siglos de diferencia y ese pozo seguía dando agua. Porque había un manantial, había una fuente, el inicio de ese río, que era el que alimentaba este pozo. Y Jesús usa esto para explicarle a esta mujer que lo que Dios tiene para darle es precisamente como un manantial que va a brotar siempre y va a tener frescura y va a poder calmar la sed siempre. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y todavía la mujer cree que Jesús se está refiriendo a un pozo mejor que el pozo de Jacob. Todavía cree que se está refiriendo al agua natural. Y Jesús le dijo: ve a llamar a tu esposo y regresa acá. La mujer respondió: no tengo esposo. Jesús le dijo: has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Claro, porque los profetas manifestaban mucho el don de ciencia y descubrían lo oculto del corazón de las personas, específicamente el pecado en particular. Y como Jesús le desnudó el corazón y le expuso su pecado sexual, entonces ella dijo: con razón, es que tú no eres un judío más, es que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús le respondió: créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Al yo leer esta versión, que suena mucho más entendible, un poco más clara que como lo dice la Reina Valera, me brincaron mucho estas palabras que ya pues todos conocemos: adorar al Padre en espíritu y en verdad, como lo dice la Reina Valera.
Pero aquí dice guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Y es bueno que hayamos leído todo este contexto, porque ahí vamos a empezar a mirar, vamos a deshilachar, como dicen aquí, como decimos en Venezuela, de esmechar la palabra. Y vamos a comenzar por el hecho de que, tomando que Jesús está usando una alegoría natural, como siempre lo hace, para explicar cosas espirituales, podemos decir que así como el cuerpo tiene una necesidad constante de beber líquido, y de por sí ya está más que recontrademostrado, que el cuerpo humano aguanta más días sin ingerir alimentos que sin ingerir agua. Es decir, la cantidad que usted aguanta sin beber agua es inferior a la cantidad de tiempo que usted puede aguantar sin ingerir ningún tipo de alimento. Y Jesús se vale de esto para decirle a la mujer que esa sed espiritual que tiene el hombre por causa de la caída solamente va a ser saciada con el agua que Jesús da, con el regalo que Jesús da. Porque Jesús comienza diciéndole a esta mujer: si tú supieras quién es Dios, si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú le pedirías a Él que te diera más bien para calmar tu sed. Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, dice la mujer, ni tenga que venir aquí a sacarla. Luego Jesús dice: ve a llamar a tu esposo y regresa acá. ¿Qué relación tiene que en este punto de la conversación, que Jesús la está trayendo de una manera muy hermosa, tomando ejemplos del mismo pozo y el agua, y de repente le dice: ve y llama a tu marido? Y ella, ya usted sabe lo que le responde: bueno, no, es que mi marido, pues, no tengo esposo. Y Jesús le dice: sí, has dicho la verdad, porque has tenido 5 y el que tiene ahorita no es tampoco. ¿Qué relación tiene esto con la conversación que viene teniendo Jesús con esta mujer hasta este punto? Pues que precisamente lo que impide que nuestra alma sea saciada del manantial de vida que recibimos, que seamos alimentados por la vid de la savia, de la vid que es Jesús, como él también se dice en otro pasaje de Juan, es precisamente el pecado. Y no me estoy refiriendo solamente a aquellos pecados que conscientemente nosotros ya no hemos arrepentido de ellos. Porque quizás cuando usted se convirtió a Cristo, ese día, en esa fecha, que a lo mejor usted se la sabe, yo por lo menos no me acuerdo en qué fecha exactamente fue. Me acuerdo del año, pero no sé la fecha. Hay hermanos que sí se saben la fecha y hasta la hora. Y a lo mejor en ese momento usted se ha arrepentido de ciertos pecados en los que usted fue consciente en ese momento de su convertimiento, igual como yo lo he hecho. Pero a lo largo de nuestro caminar ahora con Cristo, hemos venido siempre bajo la convicción del Espíritu Santo de arrepentirnos de otros tipos de pecados, formas y maneras en las que el pecado también se manifiesta y tiene vida. Porque nos hemos dado cuenta que el pecado es muy astuto para manifestarse, que no es simplemente una forma en particular que él tiene, y que por lo tanto debemos de cuidarnos de todos estos detalles, y que a lo largo de nuestro caminar con Cristo entonces vivimos arrepintiéndonos de las formas y maneras que el pecado puede manifestarse y tratar de engañarnos y de envolvernos y de seducirnos nuevamente. Y eso es lo que hace, eso es lo que impide que seamos saciados constantemente por el agua que nos da Jesús. Y es por eso que quizás esta promesa, porque esto es una promesa que el Señor está diciendo aquí, que de su interior correrán ríos de agua viva, como lo dice la Reina Valera, nos cuesta experimentar esta verdad, sino que quizás la hemos experimentado de forma temporal y puntual a lo largo de nuestra vida, pero no ha sido una constante en nuestro caminar con el Señor. Y aquí dice que el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hemos degustado esa agua, como yo lo acabo de decir, pero nos ha costado que esa agua que ahora está dentro de nosotros se convierta en un manantial que sacie completamente nuestra alma en todo nuestro sentido. Y es solamente con ese estado, con esa condición, es que nosotros vamos a lograr vencer la tentación
y los deleites y los placeres y los dulces de este mundo más fácil. ¿Por qué? Porque este mundo busca saciar nuestra alma también con el agua que Él ofrece. Y entonces Jesús le desnuda el corazón y le dice: lo que está impidiendo que tú recibas esta agua y que te conviertas, que esa agua brote dentro de ti, sea un manantial de vida, es precisamente el pecado sexual que estás teniendo. Has dicho la verdad, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tampoco. Ahí estás en lo correcto, le dice Jesús. Nuestros pasados adoraron en este monte, le continúa diciendo la mujer, luego que le dice que es profeta. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Esto es muy interesante porque quiero citar un pasaje rápidamente, que es el momento en el que los primeros israelitas salen de Egipto y se están quejando porque tienen sed. Y están murmurando contra Moisés, que nos sacaron de Egipto para venir a morir en el desierto, que mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, que no sé para qué le hicimos caso a Moisés, y todo aquello, y usted sabe. Y Dios está conversando con Moisés, le dice: este pueblo está murmurando en contra tuya y en contra mía, son unos malagradecidos, son unos ingratos. Pero hay una realidad: Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero duró más de 40 años para sacar a Egipto de Israel. Y Dios le dice: anda y háblale a la peña, a la piedra, y de ahí yo voy a hacer que brote el agua para que beban. Y usted sabe, Moisés pues hizo de cierta forma, a su manera, obedeció, porque no le habló sino que la golpeó, y por eso sufrió las consecuencias. Pero Dios cumplió, a pesar de eso, Dios cumplió, brotó la peña. Y los israelitas todos, junto con sus animales, fueron saciados, bebieron agua hasta que se cansaron de beber agua. Y en ese momento ellos adoran a Dios, le dan gracias a Dios por el agua. Y es precisamente ese momento que lo veo reflejado acá, porque es precisamente Jesús hablando del agua, Jesús diciéndole: esta agua que yo te voy a dar se va a convertir en un manantial dentro de ti, no vas a tener sed. Y luego ella inmediatamente le habla de adoración. Otro punto importante de que tenemos que tener en cuenta acá es: ¿por qué esta mujer le habla de adoración a Jesús? Si están hablando de agua, están hablando de un pozo, y de repente esta mujer como que cambia el tema, pareciera, ¿no? Y es que recuerden que el centro de las sociedades judías y samaritanas de la época giraba en torno a la devoción y a la adoración que tenían. El tema central de las sociedades de la época de Jesús y de su entorno era la adoración. Siempre ha sido la adoración. La vida de Israel, una vez que Dios lo saca de Egipto, lo lleva al Sinaí, se da aquel espectáculo natural. Dios le dice a Moisés que no se acerque, ni siquiera los animales se acerquen porque van a morir todos, la tierra está temblando, truenos, todo. Y Dios le da le habla, le da la ley y todo aquello. Le establece en pocas palabras lo siguiente: toda la vida de la nación de Israel, de mi pueblo, va a girar en torno a mí, a la adoración que ahora a mí me tienen que tener. En pocas palabras, todo estaba relacionado conforme a la adoración en lo civil, la adoración en lo religioso, es decir, en lo ceremonial, la adoración en lo militar hacia Dios, la adoración en lo familiar, la adoración en lo que es correcto según la santidad externa que Dios le había puesto al pueblo. Pero en todo y para todo, el pueblo de Israel tenía que tener en consideración la opinión de Dios para basar su comportamiento, y de esa forma estarían adorando a Dios. De esa forma. Y entonces los samaritanos también tenían esta costumbre y esta cultura, porque recuerda lo que acabo de decir, ellos eran mitad judíos y mitad gentiles, según la carne, según la sangre. Y por lo tanto, pues ellos también tenían costumbres adoptadas de los judíos y adoraban. Como no les permitían entrar al templo porque ellos eran supuestamente impuros, no les
permitían entonces ellos adoraban en Samaria al mismo Dios de los judíos. Y esta mujer le plantea esto a Jesús. Y le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús le respondió: créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre, ni en este monte, hablando de la ciudad de Samaria donde se encuentra, la leímos al principio, Sicar se llamaba donde se encontraban, ni en Jerusalén. Jesús hace una declaratoria que hubiese escandalizado a los fariseos y a los escribas como cosa rara cada vez que él hablaba. Siempre era polémico para los fariseos, porque ahora Jesús está diciendo que va a llegar el tiempo en que ya la adoración no es simplemente actos externos de religiosidad y de ceremonias, y que no importa si esos actos se llevan a cabo en Jerusalén o fuera de Jerusalén, en este caso en Samaria, que ya el tiempo de esa exclusividad estaba llegando a su fin, que ya no importaban las ceremonias de una forma estricta y exclusiva para manifestar una adoración al único Dios verdadero. Esto es una declaratoria bastante fuerte, porque como le acabo de decir, si esto lo hubiesen escuchado los fariseos y los escribas, se hubiesen rasgado la vestidura y lo hubiesen acusado otra vez de quién sabe qué, como cosa rara con ellos. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Es interesante entonces que esta mujer, que una vez que Jesús le dice el regalo que Dios quiere darte, ya que tienes enfrente, te va a dar un agua viva que se va a convertir en un manantial. Y esto va a permitir entonces que tú puedas adorar a Dios. Créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen. Yo me hago esta pregunta. Esto fue una de las cosas que me llevó a mí a reflexionar. En la época de Jesús, aquí está afirmando el Señor que ya había personas que tenían la intención de adorar al Dios verdadero. Está reconociendo que tenían una intención, pero que no conocían al Dios verdadero. No lo conocían. ¿Tenían la intención de hacerlo? Sí. Ahora yo pregunto, si esto ya pasaba en esta época, que era una época donde la religión, la devoción, la vida de una sociedad giraba en torno a su Dios, y era muy importante y muy fundamental tener presente su devoción, ¿qué nos quedará a nosotros que estamos viviendo en este tiempo? Estarán muchos entonces en muchas iglesias hoy domingo con la intención de reunirse para adorar al Dios verdadero y que realmente no lo están conociendo. Pregunto yo, ¿cómo es posible que se pueda estar adorando a alguien que no se conoce? Es posible entonces caer en ese punto. Es posible entonces que no esté brotando el manantial que Jesús dijo que tiene que brotar. Porque esto a mí me habla entonces que hay una relación entre la vida eterna que recibimos y la adoración que le debemos a nuestro Señor. Porque si la vida eterna va a brotar constantemente de nosotros, pues constantemente una adoración genuina va a brotar. El detalle está, ¿estamos conociendo realmente a nuestro Señor? Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Aquí quiero resaltar, y en forma verdadera, tomando en cuenta el contexto de lo que ellos vienen conversando y de lo que Jesús viene diciendo, dijo ya más arriba, que ya no importa si se adora en Jerusalén o fuera de Jerusalén, indicando que el tiempo de la exclusividad y de la forma establecida por años en la que se le tenía que adorar a Dios hasta ese momento iba a cesar, porque eso solamente anunciaba un nuevo tiempo, anunciaba verdades espirituales y proféticas mejores.
porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren, guiados por el Espíritu. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Dios está buscando entonces adoradores. Dios busca adoradores. Entonces, aquí yo puse formular una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que Dios no recibió la adoración que Él mismo le estableció a Moisés y que por siglos se le fue dada? Sí la recibió. Sería incoherente decir que Dios no lo recibió. El detalle está que detrás de todo esto realmente habían verdades espirituales que estaban en las sombras, que anunciaban un tiempo y una forma, y que aquellos que solamente tenían el Espíritu podían ver realmente lo que estaba detrás, a lo que apuntaba todo esto. Eso es lo que la Biblia dice, adoradores en espíritu y en verdad, pero aquí dice y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. ¿Cómo quiere el Padre que lo adoren? En el Espíritu. ¿Y por qué? Porque Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Quiero que vayamos a Génesis 3, versículo 1 al 5. Leo la Nueva Biblia Viva. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creado por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó: sí podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira, silbó la serpiente, dice aquí. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Desde los inicios de la humanidad, Satanás, una de las cosas que ha impedido y que ha querido siempre distorsionar es la adoración que el ser humano manifiesta. Siempre lo ha querido hacer. ¿Y dónde está aquí? Muchas cosas que yo veo acá, pero en relación a este tema, cuando él dice que obtendrán todo el conocimiento y podrán conocer, pues, el bien y el mal, ese día ustedes serán como Dios. Aquí esto es muy peligroso y de forma indirecta estaba haciendo, de una forma muy sutil, perdón, de una forma muy astuta, estaba haciendo que la adoración que Adán y Eva le tenían a Dios fuera desviada hacia sí mismos. Tú no tienes por qué adorar a Dios porque Él lo sepa todo. Tú también lo puedes saber todo y tú también te puedes recibir gloria y honra, porque vas a tener todo el conocimiento del bien y del mal. Punto número 2, tú no necesitas experimentar el mal para saber que el mal es malo. Es decir, un ejemplo sencillo, tú no necesitas consumir drogas de ningún tipo para saber que eso es un daño que te vas a hacer, que le vas a hacer a tu familia y que le vas a hacer un mal a la sociedad. Es lo mismo. No necesitas matar a alguien para saber que el asesinato es malo, que quitarle la vida a otra persona es malo. Eso no necesitas hacerlo. O sea, básicamente ese es el engaño aquí de Satanás, ¿no? Es un añadido. Pero aquí propiamente hablando, Satanás le dice, es que ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero come, aliméntate. Y de esa forma, el ego fue hinchado en Eva. Wow, yo voy a tener conocimiento del bien y del mal. O sea, yo también voy a ser honrada, yo también voy a ser alabado, yo también voy a ser glorificado porque lo voy a saber todo. Y esto es tremendo porque hay un rasgo característico de Dios que es exclusivo de su naturaleza, que es la omnisciencia, que es la capacidad absoluta de conocer todas las cosas en el tiempo pasado, presente y futuro. No hay absolutamente ni un ápice ni una coma de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento que escape de su dominio. De Él proviene toda la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, pero pídala con fe, creyendo, no dudando nada.
porque el que duda es como la onda del mar. Y aquí Satanás entonces engaña a Eva y le dice, pero es que tú vas a saberlo todo. Y tú vas a ser entonces, ¿qué? Engrandecida, alabada, honrada. No vas a necesitar adorar a Dios por su omnisciencia, porque tú también vas a ser omnisciente. Miren el engaño y la mentira de Satanás. Satanás quería entonces, ¿qué? Desviar la adoración, la honra, la alabanza, el reconocimiento que Adán y Eva le estaban dando a Dios. Y lo quiso hacer por este aspecto. El Salmo 147, versículo 5, la versión PDT dice: nuestro Señor es grandioso y grande es su poder, su conocimiento no tiene límite. El escritor de este salmo adora y honra la omnisciencia, capacidad de Dios. Dios es objeto de adoración y de alabanza porque lo conoce absolutamente todo. Y por eso nosotros los cristianos confiamos en nuestro Señor, porque como lo conoce absolutamente todo, eso nos brinda confianza y seguridad, aunque nosotros no entendemos lo que está pasando, aunque nosotros no sepamos lo que nos espera en el futuro, aunque nosotros no sepamos las consecuencias hasta más allá de las decisiones que tomamos, porque usted cuando toma decisiones, usted analiza quizás consecuencias de forma inmediata y hasta donde su capacidad le permite proyectarse, pero más allá de eso, usted tiene que confiar en Dios. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque Dios es un Dios omnisciente, porque usted y yo le adoramos y le alabamos, porque su omnisciencia nos brinda un reposo y una confianza. Miren la mentira de Satanás. Entonces, nosotros adoramos a Dios, le honramos a Dios por los atributos que tiene, porque nosotros estamos puestos, somos generadores de adoración, de alabanzas. Pero Eva pisó el peine, como decimos en Venezuela. Le compró la mentira a Satanás, fue estafada y engañada, porque ella no lo iba a saber todo. Vuelvo a leer esa frase de Génesis: obtendrán todo el conocimiento, le dice en esta versión. Y aquí en esta versión del PDT de la Salmo 147, versículo 5, dice: su conocimiento no tiene límite. Miren lo que le estaba diciendo Satanás. Por eso le dice: y vas a ser como Dios, porque vas a tener todo el conocimiento si te comes ese fruto. Y por eso te van a tener que adorar también a ti, te van a tener que honrar a ti, te van a tener que alabar a ti. Satanás siempre ha querido la adoración y la alabanza que solo le corresponde al Creador. Y hasta cierto punto parece un niño malcriado. Digo niño malcriado porque cuando los niños no pueden obtener algún tipo de juguete, algunos dicen cuando pelean con los hermanos, con el primo, con el vecinito, bueno, si a mí no me lo dan, tú tampoco lo vas a tener. Y agarran y se lo destruyen. Agarran y se lo quitan. Es casi el mismo planteamiento que tiene Satanás. Bueno, como yo tampoco no puedo ser adorado y alabado, entonces yo voy a hacer que a ti no te adoren ni te alaben tampoco. Y quiere desviar, quiere distorsionar la adoración y la alabanza. Y así ha sido desde que el hombre cayó. Una vez que el hombre y la mujer caen, la adoración y la alabanza se desvía. Ya no hay adoración y alabanza pura y directa hacia Dios. Ya se empiezan a adorar ídolos falsos, empiezan a entrar en juego otro tipo de elementos para desviar la adoración. Así que en este punto del Evangelio, volviendo a lo que vimos en Juan, esas palabras de Jesús son muy hermosas y son muy interesantes, porque dice que Dios está buscando adoradores. Dios busca adoradores. Y aquí vamos a ver durante todo este mensaje, y no me estoy refiriendo a hoy, sino que quizás esto se convierta en otra serie, que Dios no solamente define la adoración como música, como típicamente hoy ciertos o buena parte de su iglesia solamente la quiere definir como buena música, una música con buena letra que adora a Dios. Va más allá de la música. La música es una forma de adorar a nuestro Señor, pero en estos tiempos en la que también hay tantos falsos evangelios, se hace imperativo hablar de este tema hoy día, que parece que está como que es llover como sobre mojado.
Pero evidentemente si hoy día se están hablando, si vemos falsos evangelios, quiere decir entonces que no se está adorando al Dios verdadero. Se están adorando, se están creando una imagen a su medida del Dios de la Biblia, pero que no es el que está revelado en las Escrituras, y por lo tanto están adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Vamos a Isaías 43. Aquí leo la Reina Valera contemporánea, Isaías 43, versículo 1. Ya vemos entonces que desde un inicio Satanás ha querido desviar la adoración, la alabanza que el único Dios creador sobre todas las cosas se merece por quién es y por lo que Él ha hecho. Porque le adoramos por lo que Él es. Cuando le empezamos a conocer, como lo dijo Jesús, ustedes tienen que adorar lo que conocen. No bastan las buenas intenciones, necesitas conocer a Dios para adorarle. Y no solamente por lo que Él es, que ya es bastante, sino por lo que Él ha hecho. En Isaías 43, el Señor da una palabra de redención a la nación de Israel. Es un libro bastante que habla de redención, básicamente, por lo que Dios va a hacer con ellos. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Esto es una clara referencia al momento en que Jacob peleó con el ángel, en el que básicamente se establece el cambio de Jacob a Israel, y a partir de ahí es que vienen las 12 tribus de Israel que le dan identidad al pueblo de Israel, valga la redundancia. Por eso que Israel se llama Israel y no se llama Jacob. Y tú me perteneces. Dios ahí le cambió el nombre y estableció un pacto porque le vuelve a dar las promesas de sus antepasados aquí a Israel. No se las da a Jacob, se las da a Israel. ¿Por qué? Porque simbólicamente ese cambio de nombre era la redención que esta persona necesitaba. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Dios le habla de redención de una manera hermosa, de una manera poética. Y es exactamente lo que ocurre con la iglesia ahora. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a ahogar, no nos vamos a quemar, porque nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios está allí, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba, o Seba, mejor dicho, porque tiene acento largo. Ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Indicando esto, hablándole a la nación en ese momento, que le iba a dar un pago, que le iba a dar un rescate, porque había puesto su amor sobre su nación. Es exactamente, mire, el paralelo profético de redención tan hermoso, cuando dice que Jesús dio su propia vida por rescate de los suyos. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Aquí podemos mirar otra vez otro paralelo hermoso, porque vemos cómo los gentiles del norte, del sur, del este y del oeste vienen a la salvación, vienen y son injertados al olivo. Al norte le diré, entrégamelos, y al sur le diré, no retengas más a mis hijos. Y mira lo que hermosamente nos dice acá el profeta: trae a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que llevan mi nombre. Yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. El ser humano está compuesto, está hecho con la capacidad para generar adoración, para generar honra, para generar alabanza. Usted es una máquina de generar adoración. Esté el hombre caído o no caído,
Esto no se desactivó, por decirlo de alguna manera. Esto continuó generando adoración. Por eso es que realmente el pecado, detrás de todos los pecados, la base, la sustancia, la esencia de todos los tipos de pecado es la idolatría. Voy a poner un ejemplo. Creo que es el apóstol Pablo el que dice que el que es avaro es idólatra. Porque idolatra cosas materiales, idolatra el dinero. Pero dice que es avaricia, y la avaricia o codicia es un tipo de pecado. Pero él aclara que es idolatría, es una forma de idolatría. Es una forma de idolatría. Entonces, lo que está debajo de todos los tipos y formas de pecado, podemos hablar que es la idolatría. Por ejemplo, las personas que se entregan al pecado sexual están idolatrando el placer sexual, pueden estar idolatrando hasta sus genitales. Llámese lascivia, llámese fornicación, indistintamente de las formas y las maneras, pero es una idolatría que hay de fondo. Es una idolatría. Culto a la personalidad en el ámbito político. Cuando se sigue ciegamente y se le rinde devoción a un líder político. Idolatría. Idolatría. Le estoy solamente poniendo ejemplos para que usted vea que todo el trasfondo, toda la lucha espiritual que ha habido desde el principio ha sido por la adoración y la alabanza. Para que usted vea que las palabras que Jesús le dice a la mujer samaritana son muy relevantes e importantes. Dios busca adoradores. Y aquí dice en Isaías que Dios nos creó, que Dios nos formó, que Dios nos llamó de los confines de la tierra. Es otra forma de decir, Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. Pagó un alto precio por nosotros, por su propio Hijo. Su propio Hijo dio su sangre por nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos su nombre, para gloria de Él, para redirigir a la posición correcta la adoración que Él solo se merece. Usted y yo somos adoradores. Somos adoradores. Fácil. Revise rápidamente de dónde Dios lo sacó usted. En esos pecados, usted le rendía culto y adoración a esos pecados. Porque usted vivía para satisfacer esos pecados. A usted le gustaba eso. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros tenemos la capacidad no solo de adorar, sino de deleitarnos en la adoración. Nos deleitamos. Mire, yo he visto aquí la televisión para conocer un poco la cultura acá del Perú y me he sorprendido de la cantidad de tradiciones que hay, sobre todo a nivel de provincia. Yo pensaba que en Venezuela había tradiciones paganas, pero yo estoy impactado con las cosas que yo he visto aquí. Y algo a mí que me llama mucho la atención es que todas estas personas que los entrevistan con el fin cultural de mostrar su cultura emblemática de tantos siglos, es que todos dicen: es que a mí me gusta, es que esto para mí es un deleite, es que esto a mí me llena, es que yo nací para esto. Estas son algunas de las frases que yo rescato de lo que los entrevistados dicen ante las cámaras, ante los micrófonos de los periodistas. Es decir, hay un deleite en el hombre caído, a pesar de estar caído, de idolatrar, de generar adoración y honra de forma errada y equivocada. Unos adoran deidades falsas, otros adoran elementos de la naturaleza, otros adoran a la muerte, a una forma de muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su composición espiritual, tiene la capacidad de generar adoración y de esa forma traer deleite a su alma. Deleite a su alma. Y de esa forma se satisface la sed
que tenemos todos. Ahora esto cobra mucho más sentido, las palabras de Jesús, cuando dice, es que de tu interior va a correr ríos de agua viva. Y estas aguas vivas realmente van a saciar tu sed. Y cuando adores al Dios correcto, el Padre se va a agradar de ti. Le estoy resumiendo lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Por eso la relación que hay entre toda la conversación de Jesús y la respuesta y las palabras de esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, lo que te impide generar una adoración correcta y que te impide conocer al Dios verdadero es ese pecado sexual que estás teniendo. ¿Por qué? Porque le rindes culto a ese pecado sexual. Por eso has tenido 5 maridos, el que tienes ahorita no es tampoco. Porque te deleitas complaciendo ese pecado. Generas adoración a ese pecado. Por eso que en este tiempo en el que estamos viviendo, donde se está mirando ideología de género, donde se están mirando cosas perversas, no es más que el culto a la depravación, el culto al desenfreno sexual. Y para ustedes contar, le están adorando, le están generando adoración. Y por eso se confronta cuando uno le dice, me vas a disculpar, que usted pase con su vida lo que usted quiera, pero no se lo impongas a los hijos de los demás, ni tampoco busquen promoverlos como algo bueno, porque no lo va a hacer, y la gente se molesta. Dicen, lo insultan y te etiquetan y todo. Lo que les molesta es que le estamos diciendo, estás adorando algo que no es correcto. Por eso ahora usted entiende por qué esta mujer le habla de adoración a Jesús. Porque se está dando cuenta del tipo de adoración que estaba generando, hacia quién estaba adorando y qué era lo que tenía que hacer para cambiarlo. ¿Cuál fue el resultado de toda esta conversación de esta mujer, de Jesús con esta mujer? Pues que esta mujer fue a su pueblo y le dijo, mira, conocí a un hombre que me reveló la vida completica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer vivía para adorar este pecado. Por eso le dijo, este hombre, este profeta me reveló la vida. Vamos para que ustedes lo conozcan también, para que vean que yo no estoy exagerando. Es decir, esta mujer vivía para satisfacer este pecado, adoraba este pecado. Por eso le dijo, me reveló toda la vida. Y dice que le rogaron a Jesús, Señor, quédate aquí un tiempo para que nos hable. Y dice que Jesús se quedó 2 días, hablándole las verdades espirituales, predicándole la palabra, todo. ¿Qué dice luego? Que la gente le creyó a la mujer, verdaderamente tú tenías razón, este es el Mesías, este es el Cristo, el que había de venir. Así que los primeros gentiles que creyeron fueron los samaritanos. Fueron los samaritanos. Esta mujer le cambió la vida, le cambió la adoración. Entonces es fundamental no tener costumbres, no tener una doble dirección de adoración, porque este es otro punto elemental. Podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar conociendo a Dios y podemos aún así estar generando una adoración mixta o doble, que eso era lo que le pasaba a la generación de israelitas, con Baal sobre todo, que era el dios idolátrico favorito. Aquí pongo como ejemplo la generación de israelitas de Elías. La generación de Elías no se había vuelto atea, no es que había dejado a Dios y se había convertido 100% a las costumbres paganas, no, ellos seguían adorando a Dios y seguían adorando a Baal al mismo tiempo. Por eso Elías le dice y los confronta, bueno, pero si Dios es Dios, síganle, pero si Baal es Dios, síganle a él, pero no, dejen de andar en esta ambigüedad que están teniendo, dejen de estar adorando un ratico a Dios y adorando un ratico a Baal. Y por eso plantea lo que ya usted sabe, que de los toros y que descendió fuego y mató a los... Porque él quiso demostrar quién es el Dios verdadero, a quién se le tiene que adorar realmente. Y por eso usted y yo pasamos lo que nos resta de vida caminando con Cristo para redirigir mejor nuestra adoración para que sea absoluta para con Dios. Para con Dios, porque eso fue lo que perdió Adán y Eva. Eso fue lo que perdió Adán y Eva.
Y eso es lo que en Cristo buscamos rescatar. Así que Dios pasa el resto de nuestra vida quebrando los ídolos de nuestro corazón. Porque si bien es cierto, ya vimos que somos una máquina para adorar, para generar adoración, también es cierto que por causa del pecado por el cual estamos bregando, lamentablemente somos también una máquina de fabricar ídolos. Y lo terrible de esto es que muchas veces no nos damos cuenta de esta realidad. Es hasta que somos confrontados, es hasta que somos desnudados y expuestos delante del espejo de Dios que nos damos cuenta que hemos creado ídolos también nosotros los cristianos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Y lo digo con base y propiedad porque vengo de un ministerio donde esto que voy a decir se ve. Algunos lo reconocen, otros no. Pero los que están afuera, cuando estás afuera se nota mucho más, cuando ya lo reconociste. Cristianos que tienen en un pedestal de idolatría a sus líderes ministeriales. Evangélicos adorando pastores y no se dan cuenta. Idolatrando pastores. Idolatrando líderes de alabanza. Dentro de la misma iglesia. Y al principio cuesta creer estas cosas y cuesta recibirlo cuando tú estás ahí dentro y formaste parte de este círculo y Dios te lo muestra. Cuesta aceptarlo. Es solamente un ejemplo sencillo, donde hasta los mismos que afirman lo que yo acabo de decir, somos una máquina de generar gloria y adoración a Dios, pero por causa del pecado también somos una máquina de generar idolatría. Y no nos damos cuenta, los cristianos. Entonces, nos cuidamos de los ídolos tradicionales, del yeso, de la madera, de la figurita. Nos cuidamos de las falsas religiones del mundo, de Buda, de los mormones, de esto, de lo otro. Y no nos estamos cuidando de la idolatría que dentro de nuestra denominación u organización podemos estar floreciendo y alimentando. Voy más allá. Cristianos que pueden estar idolatrando su servicio a Dios y no al Dios al que dicen servir. Esto es tremendo. Estoy simplemente poniendo ejemplos para que usted note cómo generamos adoración y podemos al mismo tiempo estar generando un ídolo falso. Terrible esto. Por eso Jesús, estas palabras cobran mucho más sentido. Dios busca adoradores. Ya hemos concluido, vamos a orar. Yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Para gloria mía. No tenemos mucho conocimiento de cuáles son las otras actividades que se hacen en el cielo, más allá de lo que se nos revela en las Escrituras, como por ejemplo Apocalipsis. Pero una de las actividades que sí vemos bastante en el libro de Apocalipsis, que la hacen no solamente los ángeles, sino que la hacen los redimidos de Dios que ya están allí, donde lo hacen los 24 ancianos que también son mencionados, es que todos adoran al Creador, adoran al Señor. Eso sí nos deja muy claro el apóstol Juan en su descripción en el libro de Apocalipsis, que varias veces vio actos de adoración. Por ejemplo, los ancianos tiraban sus coronas, los redimidos alzaban sus manos. En otro momento dice que los ángeles reconocían y adoraban al único Dios verdadero. Son diferentes momentos que quizás existan otras actividades, no lo sé, lo sabremos cuando estemos en la gloria del Señor. Pero tienen en común la adoración. Así que no se nos va a hacer raro, sino que se nos va a hacer fluido la adoración, porque vamos a estar en un estado de perfección. Pero tenemos que comenzar a retomar realmente el significado y el estilo de vida de adoración, porque el cristiano tiene un estilo de vida de adoración, está siendo conducido a ese estilo de vida de adoración. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores. Dios está buscando adoradores. Hoy día, pleno siglo XXI, en medio de toda esta marea de cristianos que hoy se están reuniendo para adorar a Dios, Dios está buscando adoradores. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos llevas a tu palabra, tú nos amplías tu panorama conforme a tu verdad. Tú nos haces ver la esencia y la sustancia, Señor, del sentido de nuestra existencia, que es generarte una adoración genuina, una adoración pura, una adoración, Señor, que realmente sea de tu agrado en todo momento. Padre,
que realmente nosotros podamos velar sobre nuestro corazón, hacia quién está generando adoración. Si estamos también generando, sin darnos cuenta, algún tipo de idolatría, porque lamentablemente por causa del pecado por el cual estamos bregando, nuestro corazón también es una fábrica de ídolos, Señor, y quizás no nos estamos dando cuenta. Señor, ayúdanos a que realmente nuestra adoración sea de tu agrado, para que seamos uno de esos adoradores que tú estás buscando. Que hoy muchas personas se reúnen con la buena intención de adorarte, pero que quizás tú no estás agradado y no estás complacido con mucha de esa adoración que hoy día se está levantando. Ayúdanos, Señor, a realmente generar ese incienso agradable delante de tu presencia, Señor, para realmente así traer gloria a tu nombre, porque tú nos has formado y nos has creado para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Ayuda y bendice a tu pueblo. Si alguno tiene alguna dolencia, Señor, sánale, ten misericordia, manifiesta tu poder y tu bondad, y que tu promesa, Señor, sean su fortaleza en medio del dolor y del sufrimiento, Señor, hasta que reciban de tu gracia. Aquellos que pasen necesidad, Señor, súplele sus necesidades, Señor. Que ellos puedan conocerte como un Dios proveedor y que puedan adorarte aún en medio del dolor y en medio de la necesidad. Porque la circunstancia no es limitante ni es condicionante para que nosotros, Señor, no te adoremos de ninguna manera. Gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Amén.